¿Las redes sociales afectan nuestra salud mental? ¿Cómo sabemos que esto realmente es así? Y en caso de afectarnos, ¿de qué manera lo hacen? ¿Por qué parece que los adolescentes y las preadolescentes son las personas más afectadas por redes sociales? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil hacer algo al respecto para gestionar nuestro propio uso de redes sociales? ¿Hay algo que podamos hacer? En este video vamos a explorar cómo las redes sociales afectan nuestra salud mental, por qué los adolescentes y preadolescentes parecen ser los más afectados y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Aunque estamos lejos de conclusiones definitivas, vamos a analizar la evidencia actual y las teorías de autores como Cal Newport, Johann Hari y Jonathan Haidt. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva informada sobre cómo estas plataformas digitales pueden influir en nuestras emociones y comportamientos. Empecemos por lo básico. ¿Por qué muchos expertos creen que las redes sociales pueden causar un aumento de ansiedad, depresión y otros problemas? Es importante destacar la palabra causar. Sabemos que la correlación no siempre implica causalidad. Podría ser que alguien, por ejemplo, ya esté experimentando más ansiedad o depresión y como resultado use más redes sociales, o podría haber algún otro factor que hace que una persona sienta tanto más ansiedad y depresión como aumentar su uso de redes sociales. Es decir, que dos cosas estén relacionadas no significa que una esté causando la otra. Entonces, vamos a ver cuáles son los argumentos para sostener este postulado. Para empezar, es importante ponernos en contexto. Desde la década del 2000 hasta el 2010, las tasas de depresión y ansiedad en menores de 17 años eran bastante estables. De hecho, en varios países, los jóvenes solían tener mejores índices de salud mental que adultos mayores de 25 años. Sin embargo, esto cambió a partir del 2012. Las tasas de depresión y ansiedad empezaron a aumentar drásticamente, especialmente entre los adolescentes de 12 a 17 años, donde se observó un incremento del 150% en la frecuencia de estos problemas. Hoy, una cada 4 adolescentes experimenta un episodio depresivo, comparado con una cada 10 anteriormente. Este aumento requiere explicación. Aunque algunos datos son difíciles de obtener porque muchos países no registraban información de salud mental para menores, cuando se analizan los datos disponibles, se observa que el mayor aumento en esta década del 2010 en adelante ocurrió principalmente en menores de 14 años. Este cambio tan marcado en las estadísticas sugiere que algo significativo impactó en la vida de los jóvenes en la última década. Ahora, antes de saltar y señalar a las redes sociales como la posible explicación, es importante conocer explicaciones alternativas y sus contraargumentos. Diferentes expertos escépticos del rol de las redes sociales sugieren que el aumento de cifras de ansiedad y depresión en realidad podría deberse simplemente a un mejor diagnóstico o a la creciente concientización sobre salud mental. Pero el problema con esta explicación es que podemos ver los datos más allá de tomar solamente autorreportes o diagnósticos de profesionales, que son en realidad indicadores que podrían ser subjetivos, como sugiere esta explicación. En cambio, podemos analizar los datos objetivos. Por ejemplo, podemos comparar los registros de aumentos a visitas de servicios de emergencia de salud por autolesiones o por actos contra la propia vida, y este aumento es contundente. Estos son datos objetivos y muestran un aumento significativo, sobre todo entre los más jóvenes. En preadolescentes, este tipo de consultas a servicios médicos se han triplicado y en adolescentes se han duplicado desde el 2010 hasta la actualidad, mientras que en el mismo lapso de tiempo, este número de consultas ha disminuido para mujeres adultas. Esto es un indicador fuerte, claro, objetivo y medible que indica un aumento de problemas de salud mental, sobre todo entre los más jóvenes, que no estaría ocurriendo también en diferentes grupos etarios. Otro contraargumento frecuentemente escuchado es que muchas de estas cifras provienen principalmente de Estados Unidos y que podrían ser una anomalía local. Sin embargo, la tendencia es global. Países como Canadá, Australia, el Reino Unido, varios países nórdicos reportan incrementos similares. Incluso en Latinoamérica, donde es más difícil encontrar este tipo de datos, las pruebas PISA indican un aumento de sentimientos de soledad y dificultades sociales, que lo podemos usar como algún tipo de aproximación al estado de salud mental entre los más jóvenes, que recordemos que muchas veces es difícil conseguir datos objetivos sobre esta población y sobre todo compararlos con cómo eran anteriormente en el tiempo. Esto nos dice que cuando contamos con datos, observamos la misma tendencia en diferentes poblaciones en diferentes lugares del mundo, es decir, no es algo característico de un único país o una única sociedad en particular, sino que es un fenómeno global que está pasando en diferentes partes. El libro de Jonathan Haidt de La generación ansiosa es muy bueno si quieren buscar más referencias sobre estas cifras.
Y finalmente, otro contraargumento común es que en realidad esto se explica porque el mundo está teniendo muchas crisis y eso es en realidad lo que estaría causando este aumento de problemas de salud mental entre los más jóvenes. Sin embargo, de vuelta, esta teoría tiene varios problemas. Primero, que históricamente las crisis han tenido a unir a las comunidades y mejorar los índices de salud mental, tal como en periodos de guerra, de crisis económicas o de atentados terroristas. En cambio, en este caso estaría empeorándolos. Y además, el problema principal es que ¿por qué alguna crisis estaría afectando específicamente a los adolescentes del 2012 en adelante, pero no a los más adultos en este mismo rango de tiempo? Por ejemplo, muchas veces se quiere explicar como si fuera el resultado de la crisis económica del 2008, pero no tendría sentido que los adultos de 18 años que estén ingresando al mercado económico estén menos afectados por esta crisis que los niños de 12 años, por ejemplo. Hay un desfasaje temporal que no ayuda para explicar estas crisis. Lo mismo ocurre cuando se quiere explicar a través de efectos, por ejemplo, de la crisis climática o de la polarización política. Primero, porque esto afectaría más a los preadolescentes que adultos o adolescentes. Y segundo, no coincide temporalmente. Por ejemplo, la crisis ambiental, que se popularizó de manera masiva entre los más jóvenes a partir de la conferencia de Greta en Naciones Unidas, en realidad ocurrió en el 2018, pero el aumento de indicadores ya venía ocurriendo desde el 2012. Y sobre todo, diferentes crisis políticas, económicas o puntuales ocurren en diferentes países en diferentes momentos, pero este aumento significativo en ansiedad y depresión ocurre a partir del 2012. Es decir, no coincide tampoco temporalmente esta explicación de que el mundo está teniendo más crisis que antes. En otras palabras, muchos expertos dicen que el mundo siempre tuvo crisis, así que esa en realidad no sería la explicación diferencial. Entonces, hasta acá vimos algunos contraargumentos y por qué tienen tantos problemas estos contraargumentos. Ahora, ¿por qué sí podemos pensar que las redes sociales podrían estar detrás de este fenómeno observado? Uno de los argumentos más sólidos es la correlación temporal. El aumento masivo en el uso de redes sociales y smartphones entre adolescentes coincide con el incremento de problemas de salud mental entre adolescentes. Por ejemplo, la popularización de Instagram y otras plataformas y la adopción masiva de smartphones, de teléfonos inteligentes por parte de preadolescentes, ocurre de manera exponencial entre 2012 y 2015, coincidiendo con el aumento de sintomatología depresiva y ansiosa. Este patrón se observa de manera consistente en muchos países occidentales, sugiriendo que hay una relación más allá que una simple coincidencia. Entonces, si bien no podemos asegurar que las redes sociales sean la causa del malestar entre los más jóvenes, sí no podemos dejar de descartar su posible influencia, y tenemos bastante evidencia como para empezar a investigar posibles explicaciones. Así que entonces entramos en la segunda fase de nuestro análisis. ¿De qué manera es que estas plataformas podrían estar impactando en nuestra salud mental? Para empezar, es importante evaluar cómo entendemos nosotros las plataformas. Solemos pensar los medios de comunicación como simplemente un canal para enviar información de un lugar a otro lugar, pero esto es un error. En realidad, el medio en sí mismo modifica nuestra relación con el contenido transmitido. Hay una frase muy popular que es "el medio es el mensaje", que hace referencia a esto, a cómo el medio de comunicación que utilizamos transforma nuestra manera de relacionarnos con el contenido transmitido. Por ejemplo, cuando apareció la televisión a color, hay algo que cambió a nivel de sociedad de manera masiva sin que nadie se diera cuenta. De repente, la apariencia y la vestimenta se convirtió en un factor muy importante, independientemente del contenido que se estaba transmitiendo. Es algo que cambia nuestra manera de relacionarnos con el contenido que consumimos, a través de cambiar el medio de comunicación, en este caso la televisión a color. Entonces, algo que podemos preguntarnos para comprender qué está pasando hoy con el uso de redes sociales es preguntarnos qué características comparten las redes sociales entre sí que son diferentes a las plataformas que teníamos antes de 2012. Y cómo es que estas características podrían estar afectando de alguna manera la salud mental, especialmente de los más jóvenes. Vamos a analizarlo. Las primeras características que podemos notar es cómo cambia la comunicación virtual comparado con lo que era la comunicación tradicional. En primer lugar, en línea no necesitamos usar nuestro cuerpo para comunicarnos. Un mensaje de texto o una llamada de voz son suficientes para comunicarnos. Imagínate que, por ejemplo, podemos comunicarnos con una inteligencia artificial hoy en día, las cuales no tienen cuerpo, ni gestos, ni expresiones faciales. Es decir, las comunicaciones virtuales son acorporales.
También son asincrónicas, es decir que los mensajes y comentarios no requieren una respuesta inmediata. Yo puedo tener un mensaje pendiente y esperar mucho tiempo antes de responderlo, o enviar un mensaje y esperar varios días antes de que me respondan. Es decir, no ocurren en tiempo real, a diferencia de, por ejemplo, lo que sería una llamada por teléfono. También, las comunicaciones virtuales de redes sociales ocurren de uno a muchos, es decir, un solo mensaje puede llegar a miles de destinatarios, incluidos destinatarios desconocidos. Por ejemplo, piensen en subir una publicación en Instagram o el estar hablando a través de múltiples chats de WhatsApp, en donde son muchas conversaciones individuales, pero muchas individuales en paralelo, algo que es imposible de manera tradicional. Y por último, otra característica de la comunicación virtual es que las comunidades que se forman suelen ser temporales. Es decir, es muy fácil entrar y salir de un grupo. Si yo estoy en un grupo es porque tengo algún interés en común, por ejemplo jugar algún videojuego o algún tema que me interesa aprender junto con otros usuarios de esta plataforma o de este foro. Y si alguien me molesta o hay algo que no me gusta, simplemente puedo bloquearlo o puedo irme del grupo. Es decir, hay una baja vara, un bajo costo para ingresar y salir de comunidades virtuales. En el otro extremo tenemos lo que es la comunicación tradicional, en donde en primer lugar es corporal, es decir, usamos nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos y nuestro cuerpo para comunicar. Es sincrónica, es decir, conversamos en tiempo real, aprendemos los tiempos de una interacción, las pausas y las señales y los turnos para ver cuándo es mi turno de hablar o cuándo es mi turno de escuchar. La comunicación es de uno a uno o de uno a un grupo pequeño. Y el costo de ingreso y salida de un grupo es mucho más elevado en el mundo real. Es decir, yo no puedo simplemente pelearme con mis compañeros de trabajo e ignorarlos como puedo hacer de manera online, porque tengo que ir todos los días y sentarme junto a ellos en mi oficina o en mi lugar de trabajo. Es decir, hacemos mayor esfuerzo para sostener los vínculos y reparar problemas que puedan ocurrir en los vínculos tradicionales. Ahora, estos dos extremos de lo que sería la comunicación virtual y tradicional son muy extremos. En la vida real se mezcla mucho. Por ejemplo, yo puedo hablar con mi familia a través de mensajes de WhatsApp de manera asincrónica. O científicos de la antigüedad podrían hablar a través de cartas con otros colegas, pareciéndose más a lo que es una comunidad virtual. Pero bueno, a grandes rasgos estos son dos estereotipos de los dos extremos de cómo es la adolescencia tradicional y cómo es la comunicación en el mundo virtual. Ahora vamos a ver qué efectos tienen estos diferentes tipos de comunicación, cómo es que esto puede estar relacionado con el aumento de ansiedad y depresión. Lo primero que tenemos que entender es que durante la niñez y la preadolescencia y la adolescencia, el cerebro está constantemente aprendiendo. De hecho, estos son periodos críticos de aprendizaje, donde los cerebros están programados para adquirir algunas habilidades o algunos estímulos con mayor facilidad que en otros momentos de la vida. Y un aspecto esencial para entender este concepto es el proceso del juego. El juego no es una pérdida del tiempo, ni para niños ni para adolescentes, sino que el juego es una manera también de aprender algunas habilidades o algunos recursos que es importante aprender, sobre todo para convivir en sociedad y para aprender a manejar la ansiedad. Por ejemplo, el juego primero suele ser corporal. Los chicos suelen jugar de manera física. Es decir, suelen correr, suelen caer, suelen levantarse, y eso los ayuda a entender los límites de su propio cuerpo y a ganar confianza. A través del juego físico y la interacción física presencial, los chicos no solamente aprenden los límites de su propio cuerpo y aprenden resiliencia, a afrontar diferentes desafíos que están preparados para poder resolver, como el tropezarse y levantarse. No solamente eso, sino que también aprenden a comunicarse de manera gestual, de manera física. Es decir, aprenden a trabajar sobre su lenguaje corporal, sobre su tono de voz, sobre señas gestuales, sin que nadie se los enseñe necesariamente de manera explícita, sino que se aprende a través del juego presencial. Ahora, ¿qué notamos que pasó en la última década? Hay muchísimo menos juego corporal y mucho menos juego físico cara a cara. Esto no es una pavada porque hay información que no se puede aprender tan fácilmente a través de texto. Lo que notamos hoy en día es que hay muchos más jóvenes que tienen dificultades, por ejemplo, para hablar, para tomarse turnos al hablar con otra persona o respetar la sincronicidad de la comunicación. Y esto en realidad no se explica por una condición de neurodesarrollo, sino que muchas veces es por falta de experiencias críticas de aprendizaje en esta edad. De hecho, otra característica en la preadolescencia, la adolescencia y la niñez es la búsqueda de juegos de sincronicidad, que fortalece la sensación de conexión y comunidad con otras personas. Los chicos buscan muchas veces juegos que requieren sincronicidad, como por ejemplo jugar a saltar la cuerda, o jugar al elástico, o jugar a aplaudir al mismo ritmo que otro chico, a la vez que están cantando alguna canción al mismo tiempo. Este tipo de juegos, más que tener un objetivo final, lo que busca es sincronicidad, ¿sí? Es decir, básicamente poder sentirnos parte de una comunidad y estar más vinculados con nuestros pares.
Esta sincronicidad no es algo particular, no es algo único de sociedades occidentales, sino que se encuentra hasta en sociedades tribales, donde hacen rituales con tambores o diferentes danzas a diferentes ritmos de música para tratar de generar vínculos y conexión entre las personas. Una de las explicaciones centrales es que esto tiene un rol muy importante para después poder desarrollar habilidades de regulación emocional, a la vez que aprendo a sentirme seguros con mi grupo de pares y siento un vínculo estable e intenso con ellos. Lo que dicen varios expertos es que a través de pasar cada vez más tiempo online y menos tiempo en este tipo de interacciones, hay una sensación constante de falta de seguridad en mis vínculos, falta de estabilidad y falta de las bases necesarias para poder desarrollar habilidades de regulación emocional. Todo esto contribuye a mayor dificultad, mayor ansiedad, mayor cantidad de problemas a la hora de interactuar con otras personas y mayor dificultad para regular el propio estado de ansiedad una vez que se encuentra elevado. Es decir, los preadolescentes, en vez de estar pasando el tiempo que necesitan para estar jugando de manera presencial y sincrónica, para desarrollar habilidades de regulación emocional, sentir vínculos estables y seguros y desarrollar habilidades sociales, pasan cada vez más tiempo en redes sociales. Según diferentes estudios, pueden pasar hasta 20 horas semanales utilizando redes sociales niñas de 12 años. ¿Sí? 20 horas semanales es equiparable a un trabajo part-time. Y esto no significa que estén pasando menos tiempo en la escuela, sino que el tiempo en escuela permanece estable. Es decir, estas 20 horas se están sacando de otros momentos donde antes se hacían otro tipo de actividades, como el juego presencial. Cabe destacar también que esta cifra es del 2014. Es probable que el número hoy sea mucho mayor. De hecho, pueden hacer un experimento. Si tienen iPhone, pueden entrar a configuración y ver el tiempo en pantalla y ver en promedio cuántas horas por día están pasando en pantalla. Y esto solamente utilizando el celular. Si tienen Android, pueden bajarse alguna aplicación para también empezar a traquear el tiempo en pantalla. Y se pueden llevar sorpresas muy grandes con la cantidad de horas que pasamos por día frente a celulares y sobre todo al ver cuánto tiempo pasa un adolescente frente a celulares. Pero algo interesante es ver no solamente el tiempo que se está quitando de juego, sino también de qué manera se está utilizando el tiempo cuando se usan las redes sociales. Y lo que encontramos es que muchos preadolescentes, de hecho la mayoría, parecen relacionarse con las redes sociales más como si fuera un trabajo que como si fuera un juego. Es decir, son 20 horas literalmente de un trabajo part-time que no es remunerado y que no tienen las habilidades para realizar correctamente. La mayoría de los preadolescentes tienen cuentas en múltiples plataformas y pasan las horas creando contenido para mejorar sus perfiles, es decir, son sus propios community managers, y consumiendo el contenido que otras personas producen para ver de qué manera mejorar el propio contenido que están produciendo. Es decir, entran en un ciclo de creación y consumo de contenido que puede parecerse mucho más a un trabajo real que a un hobby o un pasatiempo. De hecho, muchos preadolescentes sienten y pueden expresar que sienten la presión de tener que participar y tener que subir contenido para no quedarse afuera del mundo virtual. Y esto con el tiempo se puede convertir en un hábito automático, casi como si fuera un trabajo constante de estar manteniendo, de estar gestionando nuestro propio perfil virtual. Este trabajo, entre comillas, también crea vínculos superficiales que no ofrecen los mismos beneficios que la comunicación sincrónica presencial. Los vínculos creados de manera virtual no solo limitan el tiempo para desarrollar relaciones profundas, sino que también bloquean las experiencias de aprendizaje esenciales que provienen de la interacción cara a cara. Los smartphones y las redes sociales, aunque ofrecen acceso a nuevas experiencias, no estarían reemplazando el aprendizaje que ocurre a través de la comunicación presencial. Digamos, los riesgos que hay en un juego físico corporal no son los mismos riesgos que existen en el mundo virtual. Hasta acá estuvimos viendo básicamente cómo las redes sociales bloquean experiencias valiosas, como el juego y la comunicación cara a cara y el juego corporal, y a su vez aumentan la ansiedad, limitando el tiempo de juego y sintiéndose como un trabajo. Pero no es solamente esto. Las redes sociales también nos exponen a situaciones que no aportan beneficios reales para los preadolescentes. Es decir, en lugar de los riesgos físicos del juego corporal, que ayudan al preadolescente a aprender y a crecer, el mundo virtual presenta riesgos emocionales que no presenta beneficios claros. Es básicamente como tener lo peor de los dos mundos. Es tener muchos peligros, niveles elevados de ansiedad, pero sin el aprendizaje que normalmente vendría de enfrentar riesgos en el mundo real. Vamos a empezar a ver cuáles son estas consecuencias ansiógenas del uso de redes sociales. Lo primero que tenemos que entender es que el temor a ser excluido o a quedarse afuera del grupo es uno de los miedos más grandes que tienen cualquier preadolescente y adolescente, y te diría cualquier adulto también. Es decir, la ansiedad no solamente nos protege de peligros físicos, como no lastimarme, no cortarme, no quemarme,
sino también de peligros sociales, por ejemplo, ser excluido de un grupo, que puede sentirse tan grave como una muerte real. Las redes sociales amplifican este temor al bombardear a los adolescentes todo el tiempo con imágenes de amigos divirtiéndose, ya sea sin ellos o de desconocidos que parecen estar teniendo más éxito social que ellos. Es una constante comparación que crea una sensación de exclusión, una sensación de me estoy quedando afuera. Es decir, a través de las redes sociales, los adolescentes están todo el tiempo sintiendo que se quedan afuera, ya sea porque están viendo a sus amigos que se juntan o se están comparando con influencers de su propia edad. Y aunque esto no es una representación realista de la realidad, es decir, las imágenes que uno sube a Instagram o a cualquier tipo de red social son contenidos curados, perfeccionados, editados, mejorados, son solamente los aspectos más lindos de la realidad. Por más que uno hable de estos temas con los preadolescentes y adolescentes y por más que ellos realmente lo entiendan y lo comprendan, igualmente el efecto emocional es muy fuerte. Así es como realmente se siente el mundo para ellos, como si realmente se están quedando afuera. Además de este temor de ser excluido, quedarse afuera, el mundo virtual también está lleno de peligros reales, sobre todo para los preadolescentes y adolescentes que son por naturaleza muy vulnerables. Esto hace que sea un entorno muy ansiógeno y que tenga que estar todo el tiempo con las defensas elevadas. Vamos a ver un poco cuáles son estos peligros reales que existen. El primero es el peligro de las críticas, de recibir críticas. Cuando uno publica un video o un comentario en redes sociales, se está exponiendo a recibir críticas de literalmente cualquier persona en cualquier parte del mundo. Algo importante a señalar en este punto es que incluso para adultos, incluso para una persona que hace un uso profesional de sus redes sociales, por ejemplo para mostrar sus servicios o su trabajo, incluso aunque uno esté preparado mentalmente para este tipo de exposición, de abrirse a las críticas, para adultos es extremadamente ansiógeno recibir un comentario negativo y recibir cualquier tipo de crítica. Es algo que se ve todos los días, digamos, uno por ser adulto no está preparado para recibir críticas de miles de personas, porque nuestro cerebro no está preparado para manejar esto, simplemente es algo que nunca existió antes, el poder recibir críticas en tiempo real de cualquier desconocido, de cualquier tipo de cosa que yo esté haciendo de mi día. Ahora imaginemos el efecto que tiene en, por ejemplo, un chico de 12 años. Recibir un comentario negativo en esta etapa tan crítica donde uno es especialmente vulnerable a la mirada de los otros, sobre todo a la mirada de personas de la misma edad, más que la mirada de los padres. A diferencia de la comunicación tradicional, en donde no estamos expuestos a una audiencia tan amplia desde tan temprana edad, las redes sociales nos ofrecen un alcance masivo que puede ser abrumador. Este miedo a las críticas no es infundado. Realmente hay muchísimas críticas, muchísimas personas que buscan dañar los sentimientos de otras personas. Es decir, los trolls existen y está lleno. Recibir comentarios crueles es muy común y es algo que se agrava también cuando hablamos sobre el fenómeno del ciberbullying. El ciberbullying puede implicar desde ataques más pasivo-agresivos para dañar la reputación de otra persona hasta bloqueos sutiles, por ejemplo bloquear y desbloquear a alguien para que esa persona vea que te dejó de seguir en alguna red social sin que se dé cuenta, hasta ataques más agresivos, por ejemplo una humillación pública explícita. Casi cualquier preadolescente va a entender de qué hablamos si hablamos de ciberbullying, porque va a haber vivido algo así o haber conocido a alguien que vivió algo así. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de que se arme un grupo de WhatsApp o un grupo de Instagram que se llame todos los de quinto año de este colegio menos fulanita. Esto es una exclusión social que no solamente afecta a fulanita, no solamente afecta a la víctima que está fuera de este grupo literalmente y el nombre del grupo es excluir a esta víctima, sino que también infunde temor en todas las demás personas que participan, que se ven agregados a este grupo, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que uno está pensando es, uy, esto me podría pasar a mí si yo hago algo mal. Me podrían criticar a mí, me podrían excluir a mí, me podrían humillar de esta manera a mí. Es decir, este ambiente genera una actitud defensiva y ansiosa hacia las redes sociales, donde los preadolescentes se preocupan más por su imagen virtual que lo que muchos community managers profesionales de verdad se preocupan por sus verdaderas marcas. Es decir, algo tan simple como una foto de vacaciones puede ser motivo de burla, de ciberbullying, de exclusión social, y eso los obliga a estar súper tensos y estar siempre atentos a lo que está ocurriendo en línea, a lo que va a subir mamá o lo que va a subir la tía de esta reunión, de este asado que estoy teniendo. Tienen que ser siempre conscientes de lo que les pasa a otros, puede pasarles también a ellos. Y algo importante a señalar acá es que uno puede decir, bueno, pero el bullying siempre existió. Algo importante a señalar como diferencia es que las plataformas virtuales
dejan explícita la variable social del acoso, el hostigamiento o la soledad que puede sufrir un adolescente. Es decir, las redes sociales cuantificaron básicamente las interacciones sociales, pudiendo un número literalmente de amigos, de seguidores, de me gusta, haciendo básicamente explícitos rankings de popularidad. Algo que siempre podría haber estado en la cabeza de un adolescente, pero nunca ser algo objetivo real, ahora es mucho más difícil de discutir porque las redes sociales alimentan este tipo de pensamiento de manera explícita. Por eso el ciberbullying puede ser muchísimo más dañino para el autoestima de un adolescente. Muchos adultos pueden subestimarlo. No es raro escuchar expresiones del tipo: ay, pero si estás recibiendo ciberbullying, apagá la compu y listo, o cerrá los ojos y mirá para otro lado, no es tan difícil. Lo que no se entiende es que el ciberbullying ataca el aspecto social, que es el aspecto más vulnerable y más explícito de las redes sociales. Por otro lado, siguiendo hablando sobre peligros reales, los preadolescentes, con su necesidad de validación y de buscar comunidad y sentirse aceptados, son presa fácil muchas veces para predadores que buscan acosar a menores. Lamentablemente es raro encontrar a jóvenes que lleguen a la adultez sin nunca haber recibido ningún tipo de mensaje inapropiado por parte de desconocidos. Los predadores a menudo crean perfiles falsos para engañar a los niños, haciéndose pasar por amigos o por alguna persona de su edad, y piden imágenes a cambio de otras, lo que puede llevar a situaciones realmente traumáticas. El mundo virtual, en lugar de ofrecer seguridad, expone a los preadolescentes a riesgos constantes para los cuales no están preparados para defenderse, y también son riesgos que no aportan ningún beneficio, a diferencia de los riesgos del juego presencial físico. En los peores de los casos, a través de interacciones con predadores, pueden ser víctimas de abusos, pueden ser extorsionados, pueden ser chantajeados emocionalmente y no tener las habilidades para reconocer lo que está pasando, pueden ser explotados de un montón de maneras. En otros casos, lo que ocurre es que el preadolescente tiene que estar todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo ansioso, sospechando que alguien que está hablando puede ser un potencial predador, y no estaría exagerando cuando piensa de esta manera. Cualquiera de los dos escenarios es bastante negativo para los niveles de ansiedad y depresión que maneja una persona creciendo en este mundo virtual. Antes de seguir explicando los diferentes factores de redes sociales que pueden explicar este aumento de ansiedad y depresión en adolescentes, te voy a pedir que si el video te está haciendo interesante, te está ayudando a reflexionar o profundizar sobre algunos temas, por favor pongas me gusta, dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal para de esta manera ayudarme a seguir subiendo contenido del estilo. Otro impacto central de las redes sociales es en cuanto a la atención. Cuando uno se pregunta a los preadolescentes cuánto tiempo pasan por lo general pensando en redes sociales, la respuesta suele ser todo el tiempo. Es decir, están todo el día pensando en las redes sociales, mientras están en un aula, en una clase, en una comida o en cualquier lugar, aunque no tengan el celular en la mano, están pensando en sus perfiles de redes sociales, en quién habrá contestado algún mensaje o alguna discusión que estaban teniendo en algún foro. Es decir, la crisis de atención no solo se debe al tiempo que pasan en las redes, sino también al tiempo que pasan pensando en las redes cuando no las están usando. Hoy en día, en la economía del conocimiento, en donde la capacidad de enfocarse es crucial, el tener la capacidad de poder prestar atención de manera sostenida en un tema es una habilidad, es una ventaja enorme para cualquier adolescente que pueda tener esa ventaja hoy comparado con sus pares que no está teniendo esta capacidad. La preocupación constante por las redes sociales afecta negativamente su capacidad de concentración. El poder sostener la atención para leer un libro es una ventaja laboral impresionante, pero cada vez menos jóvenes tienen la capacidad de poder hacer esto. No se trata solo de problemas de neurodesarrollo, sino del impacto que está teniendo las redes sociales en nuestra atención, en todas las personas. Y luego, cuando llegamos a uno de los problemas principales, tenemos que hablar de la procrastinación. Las redes sociales en algún sentido se convirtieron en una especie de anestesia emocional para muchos jóvenes. Es una forma de evitar enfrentarse a sus problemas. Recordemos que no tienen bases seguras, no tienen vínculos estables, no tienen esta sincronicidad con sus pares para poder regular sus propias emociones o sentir que tienen alguien con quien hablar. Muchas veces se sienten muy solos y cuando enfrentan algún desafío emocional, es fácil agarrar el teléfono y simplemente distraerse con contenido, en lugar de lidiar con el problema real en el mundo real. Y esto empieza a crear un ciclo vicioso, en donde las redes sociales se convierten en la única herramienta que tienen para calmarse. Y cuando dejan las redes sociales, vuelven a estar bombardeados por pensamientos de preocupaciones o cosas que estén, problemas reales que estén ocurriendo en el mundo real, en su familia, en la escuela, en el trabajo. Pueden tener dificultades para dormir y de vuelta el único mecanismo que conocen para anestesiar este malestar es agarrar el teléfono y empezar a ver millones de videos de TikTok o videos de YouTube. Es decir, se genera un círculo del cual es muy difícil salir.
A través de casi el mismo mecanismo, muchos jóvenes tienen grandes dificultades para tolerar el aburrimiento o la frustración, porque tienen en sus manos un ansiolítico que cuando sientan aburrimiento o frustración, instantáneamente pueden entretenerse o pueden distraerse. Esto es un problema muy grande porque casi cualquier cosa importante en la vida genera frustración o requiere algún grado de aburrimiento, como por ejemplo comenzar a trabajar o tener algún tipo de emprendimiento o invitar a una persona a salir y que esta persona te rechace. Son todas experiencias que son extremadamente normales y que uno para poder crecer tiene que aprender a lidiar con las emociones que estas experiencias generan e igualmente resolver la situación de alguna manera. En cambio, lo que está pasando es que ante el menor estímulo de frustración o aburrimiento, uno agarra el celular y el problema sigue ahí, y las habilidades nunca se desarrollan para poder hacer frente a estos problemas. Es decir, la procrastinación es un problema enorme entre los jóvenes, pero no es solamente por un tema de, como se dice, de vagancia o falta de fuerza de voluntad, sino que realmente hay muchas dificultades emocionales para poder regular el propio estado emocional y seguir afrontando la tarea en cuestión. Gran parte se debe a este ciclo de uso de redes sociales para distraerme y mejorar mi estado. Ahora, hasta acá hablamos de variables generales, que la mayoría afecta mucho más a adolescentes que a otras personas, que esto podría explicar lo que observamos en los aumentos de ansiedad y depresión en adolescentes, pero nos queda una pregunta interesante que es, ¿por qué parece que afecta más a mujeres, es decir, a preadolescentes, a niñas, que a niños? Es decir, cuando hablo de preadolescentes hablo de entre 12 y 17 años más o menos. Aunque en realidad las diferencias entre hombres y mujeres son muy pocas, hay algunas diferencias claves que los algoritmos conocen y explotan al máximo, y eso parece darnos algunas pistas de qué es lo que está haciendo que el efecto sea tan fuerte particularmente en las mujeres. Durante la preadolescencia y la adolescencia, las niñas suelen buscar más sensaciones de comunidad, es decir, de pertenecer a un grupo y buscar más ser aceptadas, mientras que los niños por lo general suelen buscar más experiencias de autoeficacia, es decir, poder tener algún impacto en el mundo y poder modificar el mundo como yo quiero que se modifique. Y fijémonos que es muy interesante que esto también correlaciona con qué tipo de tecnologías están generando más dificultades para niñas que para niños. Los hombres suelen tener más dificultades, por ejemplo, con los videojuegos o con la pornografía, con temas que por ahí serían para otro video, si les parece interesante, pero tiene que ver con esto, con esta sensación de autoeficacia y de logro que brindan estas tecnologías. Las redes sociales, como justamente se basan en la sensación de comunidad o darte esta ilusión, esta sensación de que estás siendo aceptada por los demás porque tenés seguidores o porque tenés me gustan, juega mucho más de cerca con algunos de los temores o los deseos más primordiales de las niñas en esta edad. Este es uno de los factores que podría explicar por qué las redes sociales tienen un impacto más grande en mujeres que en hombres. Además, otro factor clave a la hora de explicar por qué las redes sociales afectan más a niñas que a niños es que a menudo ellas se preocupan más por su imagen corporal. Hay estudios que señalan con simplemente abrir un perfil en TikTok o en Instagram como una niña de 12 años, muy rápidamente vas a empezar a ser bombardeado por contenido sobre dietas extremas o imágenes corporales, hablar sobre cuerpos. Las redes sociales saben esto a la perfección y los algoritmos explotan este recurso porque es algo que captura muy rápidamente la total atención de la preadolescente. El problema es que, aunque esto le sirve a las redes sociales porque aumentan su retención de usuarios, a las redes sociales no les interesa la salud mental del usuario. Las preadolescentes pueden caer en el sesgo de disponibilidad, de tener imágenes muy distorsionadas sobre expectativas, por ejemplo, de imagen corporal o de diferentes cuerpos. A través del sesgo de disponibilidad muchas veces creen y sienten, más que creen, sienten que lo que están viendo todo el tiempo es el estándar al cual tendrían que alcanzar. Lo que muchas veces es muy difícil de ver es que estas imágenes son adulteradas, son editadas, no son reales, son comparaciones ridículas, completamente injustas. Pero igualmente, aunque uno pueda comprender esto, es muy difícil modificar el efecto emocional. A diferencia del pasado, cuando alguna preadolescente miraba algo en televisión o pasaba por alguna revista con alguna mujer en una portada, lo más perverso de las redes sociales es que las comparan con otras personas de su misma edad. De repente a una niña de 13 años, el algoritmo le va a mostrar a alguna influencer que también tenga 13 años, que tenga más éxito social o que tenga alguna imagen corporal diferente a la de ella, y de esta manera va a generar muchísimas más comparaciones. También, al asociar la cantidad de likes, de me gusta, de amigos o de seguidores con este tipo de contenido, se crea una asociación muy fuerte entre esto es lo más importante en mi vida y esto es en lo que tendría que dedicar mi atención y pensar todo el tiempo.
Por supuesto que esto no es así, pero así es como lo siente una preadolescente cuando ingresa al mundo virtual de las redes sociales. Y en este punto el uso de filtros solamente empeora la situación, porque incentiva a la preadolescente a empezar a sentirse inconforme con su propia imagen corporal. Una sube contenido utilizando filtros que distorsionan la propia imagen corporal y recibe diferentes interacciones por parte del público, se siente aceptada, pero luego se saca algunas fotos sin usar filtros o se mira en el espejo y siente que no es lo mismo que mostró en el mundo virtual y empieza a preocuparse un montón por la propia imagen corporal, y pensamientos sobre la propia imagen corporal empiezan a ocupar casi todo el día. Estos factores, junto con la presión por la aceptación y el refuerzo social de diferentes tipos de contenido, crean un entorno muy problemático para las niñas. Esto no solo aumenta la ansiedad y la depresión, sino que también contribuye a trastornos alimenticios y preocupaciones excesivas por la imagen corporal. Un último factor importante que puede explicar en parte el efecto diferencial en mujeres es que las mujeres, y sobre todo las preadolescentes, son mucho más propensas a comunicar, expresarse emocionalmente y a percibir y recepcionar emociones de otras personas. Lo que se encuentra es que se facilita muchísimo la difusión de emociones displacenteras, como la ansiedad o la depresión, a través del uso de plataformas de redes sociales. Eso por ahí es un tema en sí mismo para otro video, pero bueno, es un factor importante también. Entonces, si tiene tantas consecuencias negativas el uso de plataformas y redes sociales, ¿por qué es tan difícil disminuir su uso? ¿Y podemos hacer algo al respecto? Voy a pasar a comentar ahora algunos recursos al respecto, pero lo primero que te voy a pedir es que si el contenido te está pareciendo interesante hasta este punto, por favor pongas me gusta y te suscribas a nuestro canal. Entonces, ¿por qué es tan complicado reducir el uso de redes sociales? Cuando se obliga a un preadolescente a dejar las redes sociales, lo primero que vemos es que los niveles de ansiedad y depresión aumentan, no disminuyen. Eso es un dato importante, ya que muchas veces temen ser excluidos por su grupo social y realmente se cumple su mayor temor. Están quedando afuera cuando no pueden usar las redes sociales y todo lo demás compañeros pueden. Esto resalta en realidad la necesidad de soluciones colectivas en lugar de soluciones individuales, como por ejemplo establecer reglas grupales. Si de repente todos los adolescentes se pusieran de acuerdo para dejar de usar redes sociales, podría tener un efecto diferente. Pero hoy en día, cuando un adolescente corta por su propia cuenta las redes sociales, sobre todo cuando es una imposición de los padres, por ejemplo, el efecto muchas veces puede ser peor para la salud mental. Por eso es que es un tema tan complejo y sería demasiado simplista reducirlo a las conductas individuales, porque realmente es algo mucho más masivo, es algo que nos afecta a nivel poblacional y hay muy pocas soluciones a nivel individual que no caerían en el simplismo. Hay que entender que las redes sociales están diseñadas para captar la atención de los adolescentes y preadolescentes, aprovechando su deseo de aprender e imitar. Los algoritmos explotan nuestros sesgos cognitivos, como el sesgo de conformidad y el sesgo de prestigio, para mantener a los jóvenes enganchados, haciendo lo que todos hacen, que es usar las redes sociales, y copiando el comportamiento de los influencers, que serían los más prestigiosos dentro del sitio. Estos sesgos hacen que los preadolescentes copien rápidamente este tipo de cosas que ven en línea, tanto lo que hacen como también la manera de pensar. Los diseñadores de las plataformas conocen bien estos mecanismos y los explotan para maximizar el tiempo que los usuarios pasan en línea. Y también, en la práctica, realmente es muy difícil limitar el uso de redes sociales sobre un adolescente, incluso aunque un padre quiera implementar este límite. Muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, los padres no saben tanto de celulares como el niño y el niño simplemente puede cambiar el iconito de Instagram en el celular para que parezca como el iconito de la calculadora. Entonces piensan los padres que ya desinstaló la aplicación y en realidad solamente es otro iconito, apretan la calculadora e ingresan a Instagram. O algo que ocurre muy frecuentemente es que por ahí desinstalan Instagram al volver de la escuela y lo instalan a la mañana todos los días al ir a la escuela. Y en diferentes redes sociales usan perfiles truchos, que sus amigos saben que son ellos, pero los padres no lo saben. Es decir, realmente es mucho más difícil de lo que muchos padres piensan el poder establecer algún tipo de límite sobre redes sociales. E incluso cuando se logra implementar, muchas veces tiene este efecto de aumentar el malestar en los jóvenes. Por eso es una situación tan difícil, porque uno como padre quiere ayudar, pero no sabe de qué manera puede lograrlo. Entonces, habiendo aclarado las dificultades de una solución individual, y tratando de no caer en el simplismo, voy a brindar algunas estrategias que pueden ser útiles para ayudarnos a empezar a pensar en una salida de este laberinto de redes sociales. El primero tiene que ver con el ocio. Lo primero que es importante es tratar de encontrar otras formas de disfrute. Recordemos que, aunque en el imaginario colectivo el adolescente es una persona que está todo el día tirada en el sillón o en la cama, haciendo nada, viendo redes sociales, en realidad el adolescente está teniendo muchísimas dificultades para disfrutar, para relajar, para jugar, para divertirse.
Las redes sociales son más bien un trabajo. Así que lo primero que tenemos que hacer es encontrar hobbies analógicos, es decir, hobbies que no requieran del uso de celulares, como por ejemplo practicar algún deporte o aprender a tocar algún instrumento, tratar de leer libros, tratar de pintar, dibujar, tomar clases para aprender alguna habilidad que sea divertida, como por ejemplo algún taller de cerámica o un taller de cocina. Puede proporcionar esta sensación de progreso tangible y satisfacción personal que los niños necesitan, o la sensación de comunidad que muchas preadolescentes necesitan, pero de una manera mucho más efectiva, porque es real, porque es mucho más estable, porque es mucho más tangible. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es buscar otra manera de poder disfrutar y de poder sentir ocio fuera de una pantalla, fuera del mundo de las redes sociales. Porque si quiero directamente quitar las redes sociales, pero no tengo otra manera alternativa de sentir placer o disfrute, voy a recurrir al celular como mi anestesia emocional. Otro punto importante es el aprender habilidades de regulación emocional. De hecho, esto es un punto central, crucial, y en este punto puede ser muy útil la terapia. Un problema que ocurre al hablar de habilidades de regulación emocional es que se quiere enseñar solamente con palabras. De hecho, justamente lo que ocurre en este mundo virtual es que por ahí los preadolescentes saben un montón de regulación emocional, porque leyeron un montón de contenido sobre el tema, que tiene éxito y te lo pueden explicar y todo, pero después no lo pueden implementar. El problema es que hay cosas que se aprenden de manera diferente a la transmisión de información escrita. De la misma manera que un niño no aprende viendo a otros niños caminar a través de una pantalla, sino que necesita realmente intentar caminar, ponerse de pie, tropezarse y volver a levantarse, lo mismo ocurre con las habilidades de regulación emocional. Hay que implementarlas, hay que trabajarlas en el mundo real, no solamente aprender técnicamente sobre ellas. Y por eso es que la terapia puede ser muy útil. Pero bueno, algunas indicaciones para empezar a trabajarlo sería primero tratar de ser conscientes del uso que tenemos del celular y empezar a cuestionarnos para qué lo vamos a usar. Esto ayuda a reducir este hábito automático. La idea sería, antes de usar el teléfono, empezar a preguntarme primero qué estoy buscando, a qué aplicación quiero ir, qué estoy intentando averiguar dentro de esa aplicación o qué contenido estoy buscando, qué intento obtener de esa interacción. Y de esta manera empezar a establecer primero una pausa en algo que es automático, que es agarrar el celular y entrar a una red social. Y segundo, empezar a involucrar mi corteza prefrontal y empezar a preguntar y considerar si realmente es algo necesario. Si estoy entrando por hábitos y no sé ni a qué iba a entrar o tengo algún motivo real. Y empezar a hacer este chequeo corporal. ¿Estaba buscando por ahí regular mis emociones? ¿Estaba buscando sentirme mejor? ¿Estaba buscando divertirme y entretenerme? Entonces, ¿cómo estoy? ¿Estoy sintiendo aburrimiento? ¿Estoy sintiendo tensión? ¿Estoy sintiendo frustración? ¿Estoy sintiendo alguna emoción? Practicar la atención plena de emociones, o sea, mindfulness, para reconocer las manifestaciones físicas de las emociones es súper útil y también es algo fundamental para empezar a trabajar habilidades de regulación emocional. Otro tipo de técnica súper útil es el entrenamiento atencional en problemas, que en realidad es muy parecido a lo que es el mindfulness, pero diferente en cuanto al objeto de atención. Muchas veces en prácticas de mindfulness lo que se pide es que, por ejemplo, tomemos algún estímulo como la propia respiración y tratemos de focalizar la atención ahí, y cuando nuestra mente se distrae y nos damos cuenta de que nuestra mente se distrajo, tratemos de volver con nuestros pensamientos y nuestra atención a la respiración. Bueno, el entrenamiento atencional es diferente porque lo que se pide es que tomemos algún problema real en el mundo real que nos está preocupando y estemos evitando y tratemos de pensar soluciones para este problema. Por ejemplo, podemos salir a caminar media hora o podemos salir a pasear el perro, pero vamos a tratar durante todo este recorrido de estar pensando en el problema que nos tiene preocupados y tratando de estar pensando sobre todo soluciones para este problema, no solamente rumiación o dar vueltas en círculos. La idea de este ejercicio es contrarrestar la tendencia a evitar y a procrastinar que tienen muchos jóvenes, y en vez de acordarnos del problema del mundo real e inmediatamente agarrar el celular para distraernos, tratemos de poder lidiar lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo a la vez que sostenemos en mente el problema durante 20 minutos o media hora y estamos tratando de pensar activamente soluciones o cosas que yo podría hacer para tratar de solucionar o modificar esta situación. La idea de este enfoque es que ayuda a entrenar la atención y a romper el hábito de usar el celular para evitar emociones displacenteras y sobre todo trabajar el poder resolver problemas en el mundo real.
Otro recurso fundamental es la higiene digital. Entendemos por higiene digital empezar a limpiar un poco nuestro celular en el sentido de las diferentes aplicaciones o notificaciones que vemos que funcionan como cadenas de estímulos que hacen que cliquemos sin darnos cuenta de manera automática dentro de estas aplicaciones y sin darnos cuenta nos encontremos perdidos en el laberinto de las redes sociales. Lo que queremos hacer es cortar por el primer paso, es directamente dificultar la manera de entrar a estas redes sociales. Ahí es donde aplicamos higiene digital. Esto sería, por ejemplo, tratar de reorganizar primero las aplicaciones que tengo instaladas. Si algunas no las necesito, directamente desinstalarlas. En segundo lugar, dificultar el acceso, que no estén directamente en el fondo a solamente un dedo de distancia, sino que por ahí estén adentro de varias carpetas. Así me da más tiempo de pausar antes de ingresar. Directamente no ver las aplicaciones al estar dentro de alguna carpeta, porque ya al ver el mero icono de las redes sociales está asociado con reforzamiento variable y esto me genera un craving, un impulso a querer apretar e ingresar a la red social. Así que sería mejor no ver directamente el icono de la red social, sino que esté en un lugar donde yo tenga que ir conscientemente a buscarlo para verlo. Por otro lado, desactivar las notificaciones tipo push. Esto es muy importante. Es cuando el celular vibra o llega alguna notificación que aparece en la parte superior del celular como un mensaje de texto, pero que en realidad es algún contenido completamente irrelevante, cuyo único objetivo es hacerte ingresar en una red social, como por ejemplo informarte de algún descuento que tenés en esta red social, o algo que alguien comentó, o algo que alguien tuiteó, cuando por ahí ni siquiera seguís a la persona. Desactivar las notificaciones del estilo push es realmente muy útil porque puede limitar mucho el ingreso automático a las redes sociales. Y otro recurso muy importante también es directamente ver de desactivar las notificaciones en general. Muchas veces el saber que hay un numerito rojo o ver el numerito rojo de un número de notificaciones dentro de una red social es algo que es muy molesto para muchos adolescentes. Y es así por diseño, porque lo que hace es que vos apretes el botoncito de la red social para ingresar y querer sacar todas las notificaciones y que estén todas vistas. El problema es que en el camino de estar haciendo esto, muchas veces te vas a perder viendo el contenido de las redes sociales y vas a pasar mucho más tiempo del que realmente querés pasar. Entonces, una de las mejores soluciones es directamente desactivar las notificaciones. El problema es que mucha gente tiene muchísimo miedo de hacer esto, por un montón de miedos irracionales. Como que te vas a perder de algo importantísimo, o alguien te va a hablar y no vas a ver el mensaje. La realidad es que esto no pasa nunca. Pero bueno, puedes hacer tu propio experimento y de a poquito ir animándote a desactivar las notificaciones de redes sociales. Y por último, por ahí el recurso más importante es tener cuidado con las trampas mentales de justificar el uso de redes sociales. Por ejemplo, muchas veces donde más tengo que trabajar todo lo visto en este video son con personas que realmente trabajan de community manager o trabajan de uso de redes sociales todo el día. El tema es que a través de esta autoexplicación de no, yo trabajo con redes sociales, son mi herramienta de trabajo, terminan estando todo el día en redes sociales, incluso a la noche. Y justamente la solución sería, para estos casos, tener un uso profesional de las redes sociales. Es decir, así como el martillo es una herramienta de trabajo para el carpintero, y el carpintero no duerme con su martillo, sino que lo deja en su taller y va al taller donde tiene las herramientas de trabajo, la idea sería no hacer lo mismo. Si las redes sociales son tu herramienta de trabajo, con más razón, no estés entrando a las redes sociales a cualquier hora, a las 10 de la noche, para subir una historia, para ver lo que está haciendo alguna otra cuenta que tengas en mira. La idea es tener un uso justamente profesional, es hacer todo lo contrario a esto. Si una persona normal tiene que practicar higiene digital, uno como una persona que trabaja y que tiene un uso profesional de las redes sociales, tiene que practicar más higiene digital que nadie. Esto es cada día más importante porque cada vez más personas agregan una parte de redes sociales a su trabajo, sea cual sea que fuera el trabajo, para ofrecer servicios o por cualquier otra cuestión. Entonces lo importante es en estos casos ser más estrictos que nunca con lo que es higiene digital. Justamente lo que queremos es que cuando uno usa profesionalmente alguna red social, entonces le demos realmente un uso profesional, como usarlo intencionalmente en momentos específicos, planificados con anticipación. Y en otros momentos, cuando no tenemos que estar entrando a las redes sociales porque no hay nada en particular para hacer, simplemente no ingresar a las redes sociales. La idea es separar el uso personal del uso profesional. Así no nos engañamos a nosotros mismos y empezar a aplicar higiene digital, porque seguramente lo necesitemos más que otras personas.
Hasta acá el video de hoy. Voy a pedirte que te suscribas y me dejes un me gusta y un comentario si el video te resultó interesante. Y déjame saber en los comentarios cómo es tu relación con las redes sociales. Si vos sentís que estás pasando cada vez más tiempo del que querés en redes sociales o encontraste alguna manera para poder manejar tu propio uso del tiempo en redes sociales. Y si es así, comentame qué recurso encontraste. Nos vemos en el próximo video.